Memoria 50 es un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene como propósito regresar en el tiempo a partir de 1974, cuando esta universidad cobra vida a través de un decreto y en 1975 inicia sus funciones normales. El día de hoy tenemos para ese propósito encontrar la historia de una de sus egresadas, una arquitecta tapachulteca, Jessie Victorio. ¿Qué tal, Jessie? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Jessie, vamos a platicar en este programa de tu ser chiapaneco, de tu sentimiento chiapaneco, desde Tapachula. ¿Cómo inicias estudiando? Bueno, yo estudié la primaria, la secundaria y la prepa en Tapachula. Estudié básicamente la primaria, casi el kinder, sí, primaria y secundaria en la misma escuela. No me digas. Sí, ¿Cómo se llamaba tu escuela? La escuela Ramos Millán. Ajá. Y conozco a mis compañeros del kinder, fueron mis compañeros durante muchos años. Y el brinco lo hago en la prepa, que estoy en la preparatoria número 1 de Tapachula. Ahí fue el cambio cuando conocí pues más gente, ¿no? ¿Las instituciones en las que estudiaste eran privadas y públicas o todas públicas? Todas son públicas. Siempre he estudiado en escuelas públicas. En escuelas públicas. Sí. Dime, ¿por qué razón decides incorporarte a la Universidad Autónoma de Chiapas? ¿Cómo te llega la noticia de la Universidad Autónoma de Chiapas? Bueno, pues yo estaba en la prepa, yo quería estudiar algo referente al diseño. Mis opciones en ese momento eran estudiar diseño gráfico o arquitectura, y empecé a investigar acerca de las universidades y de la oferta que había en México específicamente. En ese tiempo, yo creo que todavía está vigente, no sé, había una revista que comentaba todas las universidades, el ranking nacional en el que estaban y cuál era la oferta educativa. Y justamente en ese momento la universidad, pues me enteré que existía, que estaba bien rankeada, y fue por eso que fue una de mis opciones a la hora de aplicar para la universidad. ¿Decidiste por arquitectura? Decidí por arquitectura, que también ofertaba parte de la oferta académica de la UNACH, era justamente esa, entonces me decidí irme a arquitectura. Por supuesto, ya habías tenido la oportunidad de estar en la capital de tu estado. Claro que sí, sí. Bien, ¿cuál fue tu cambio de vivir en una zona exuberante, en una zona como Tapachula, y llegar a Tuxtla Gutiérrez? Bueno, yo creo que el mayor cambio fue mis papás siguen estando en Tapachula, entonces era la primera vez que yo me enfrentaba al mundo, digamos, viviendo sola, ¿no? En una ciudad que sí conocía porque solíamos venir a la capital, pero no era mi ciudad natal. Entonces ese fue el mayor cambio, el llegar como alguien de 18 años a vivir en una ciudad que no conoces, con un clima distinto, porque bueno, yo soy de Tapachula, acostumbradísima a que el calor sea parte de nuestro ADN y que obviamente sea tan húmedo, ¿no? A diferencia en ese momento que Tuxtla pues tiene un clima pues, diferente. La conciencia de que el mar lo tenías más cerca. A 15 minutos. Así es. Bueno, entras a la universidad a estudiar arquitectura. Sí. Hay no sé qué tanto sea mito, qué tanto sea verdad, el hecho de que estudiar es una carrera cara, porque implica una serie de recursos especiales durante toda la carrera. Sí, es una carrera que te exige hacer compra de muchos materiales para poder desarrollar las ideas que tienes en la mente. O sea, y yo sé, digo, desde la cartulina que cuesta 5 pesos hasta el cartón que costaba 100 pesos. O sea, entonces es un mito y es una realidad. Sería mentira decir que no es una carrera que requiere cierto recurso económico, pero de igual manera tuve amigos que, incluso tengo un amigo que egresó, que era de la lengua tzotzil, o sea, incluso, vaya, o sea, no digo que sea imposible, pero para todos es de cierta manera algo que se puede lograr. La integración en tu grupo, hace un momento marcaste algo bien interesante, la generación del kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria, era una generación que se conocieron sí. Y que creo yo que trascendieron más allá a las aulas, a relaciones de amistad.
digamos, desde el punto de vista horizontal. Ya cuando llegaste a la universidad, ¿cómo estaba integrado tu grupo? Era muy extraño porque al final, pues nosotros éramos los foráneos, o sea, había un grupo que era el foráneo de gente que pues, no es de Tuxtla, Sí. y la mayoría, pues era de acá, ¿no? Entonces, entendían las dinámicas, las referencias, los lugares, o sea, Sí. todo eso que yo desconocía. Ajá. Y eso era como lo más sencillo para ellos y nosotros era descubrir un mundo completamente nuevo, ¿no? ¿De dónde eran los foráneos? Sí puedes recordar, Hay aparte del que... Mapastepec, Sí. Tapachula, Pijijiapan, Tonalá. O sea, creo que la mayoría era de como de zonas, o en mi grupo, de zonas como del Soconusco. Sí. No recuerdo, San Cristóbal, Comitán. Sí, pues, Bueno, había una suerte de un proceso muy rico de intercambio, porque al final la gente de la capital, con la presencia de ustedes, también se alimenta de información. ¿Qué tanto, vamos, por lo que he visto en tu hoja de vida, te influyó tu entorno arquitectónico de la ciudad de Tapachula? Bueno, yo creo que me influyó realmente ya siendo consciente de lo que me rodeaba. Cuando era más pequeña, no es que yo pensara, yo viera edificios y dijera, yo quiero hacer ese edificio enorme. La realidad es que no. A mí me gustaba mucho crear, diseñar, la niña de las manualidades, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, ya estando en la carrera como tal, pues empiezas a aprender acerca de todas estas corrientes, de todos los edificios de arquitectos famosos, y me despierta como esa conciencia visual acerca de mi entorno. Entonces, ya saliendo de la carrera me empieza como a interesar más, y es ahí cuando yo volteo a ver mi ciudad. No la volteo a ver antes, sino realmente paso a la universidad, obtengo más conocimiento, y saliendo es cuando yo ya volteo. Es decir, tomas conciencia del valor del patrimonio arquitectónico. Así porque es. tienes un proyecto en eso, cuéntanos algo. Bueno, tengo un proyecto que se llama Memoria Construida. Este proyecto inició porque cuando hablan de mi ciudad, la mayoría de los comentarios nunca son tan alegres. Sí, que es una ciudad vieja, podrías decir. Y eso, al final, termina siendo un beneficio para mi proyecto. Claro. Por lo mismo que yo despierto esta conciencia años después, cuando yo suelo ir, siempre veo algo que no veía antes. Ya empiezo a notar edificios, sí, edificios viejos que no tienen tanto mantenimiento, pero se me empieza a abrir como la mente en este aspecto. Y entonces, justamente por estos comentarios que siempre obtengo de mi ciudad, yo quería mostrar que tenía más que ofrecer, pero que nadie lo estaba viendo. Claro, no lo había visto. Yo vivía allá y te puedo dar 3 elementos que creo que tú los vas a subrayar. Uno es la presencia de la cultura del café en la construcción. La segunda puede ser la presencia oriental. Definitivamente. Y la tercera, la presencia de Alemania, en cierta medida, que pudiera ser un rasgo, y obviamente las condiciones climáticas. Platícanos un poco cómo estos elementos han sido ya en esto que te lo dices metafóricamente, es decir, la universidad prácticamente te abre unos ojos diferentes. Sí, o sea, creo que justo eso fue lo que hizo la universidad, lo que hizo mi carrera, como voltear a ver mi ciudad y empezar a ver estos elementos que en su momento yo desconocía y que hoy en día yo veo con cierta fascinación. Pero también, de alguna manera, esa fascinación la has traducido en proyectos concretos. Sí. Platícanos de esos proyectos, porque tú egresas y a partir de que egresas vienes a trabajar. Primero te veo trabajando en cuestiones de escenografía, de medios. Bueno, yo inicié, salí de la carrera. En ese momento, el sistema chiapaneco lanza una convocatoria, llega a la facultad, yo me entero por eso y aplico. Me quedo con el trabajo y entonces fue muy distinto porque, digo, yo no aprendí a hacer escenografías en la universidad, pero al final pues tienes todo el bagaje como para poder hacerlo.
Sin embargo, ahora lo que me rodeaba eran cámaras, luces, conductores, pantallas verdes, escritorios, mobiliario, teles, todo el tiempo. Y de nuevo, mi mente se empieza a abrir y empieza a ver cosas que antes no había visto. Y es ahí cuando el amor por el audiovisual, o sea, me nace y quiero empezar a explorar cómo yo puedo retomar la fotografía, que al final es un medio, pues, sí, audiovisual, con mi carrera y combinarla para poder mostrar mi ciudad. Y entonces cuando yo creo, pues, Memoria Construida, a partir de que yo quería mostrar mi ciudad y que alguien más pudiera verlo y que se quedara como un archivo que cualquiera puede simplemente visitar y saber que existen esos edificios. El estudiante que egresa con un perfil profesional y que responde a una planeación curricular, al concluir, de pronto se ve suelto en la realidad y lo comienzan a llevar las corrientes de un río. Y si él entiende hacia dónde van esas corrientes, van surgiendo nuevos perfiles profesionales y espacios de oportunidad. ¿Qué tanto te hace la universidad y qué te hace la vida profesional? Yo creo que, bueno, parte de la universidad también, algo que tengo que reconocer, que hizo que también yo volteara a ver otras cosas, fue que durante la universidad yo hice una estancia académica. La universidad me dio oportunidad de poder ir a otro país a conocer y estudiar. Estuviste en Brasil. Estuve en Brasil, entonces, pues ya de entrada a la universidad, esa fue el mayor regalo que me pudo hacer la universidad fue eso, esa oportunidad. Y a partir de ahí yo empezar a ver cómo otros países mostraban sus hitos arquitectónicos. Brasil es una ciudad que tiene un arquitecto que es muy famoso y construyó básicamente una ciudad, Brasilia, a partir de muchas ideas que él tenía. Entonces empiezas a ver lo importante que es para ellos su arquitectura, porque él era brasileño. Y tú decías, bueno, vamos, ahora ya con esta visión vamos a México, vamos a ver quiénes eran nuestros referentes y cómo podemos hacerlos importantes. Tal vez no en el modelo nacional, sino en el modelo local. Y decir, pues, quiénes eran nuestros arquitectos, cuáles eran los edificios importantes, cuáles son los edificios importantes. De alguna manera tu formación te permite una oportunidad, vamos, el discurso arquitectónico del pasado, del presente y del futuro de Tapachula, ¿no se te antoja? Me encantaría, pero nunca lo he pensado. Solo he pensado en el pasado, en el presente, en el futuro no, porque yo ya no estoy o sea, lleva rato que yo ya no vivo en Tapachula. Entonces mi visión siempre es una visión corta acerca de mi ciudad. Pero sí me encantaría saber qué le espera. Yo espero que realmente el futuro de mi ciudad sea pues muy favorecedor. Porque de alguna manera la impronta de la Universidad Autónoma de Chiapas la vemos, ahora que converso contigo, ya tengo al próximo invitado de Villaflores, que es un arquitecto egresado de la UNACH y que es el que ha influido en ciertos edificios emblemáticos que han marcado, pues digamos, ante la ausencia de una arquitectura, bueno, tan significativa como la de San Cristóbal o la de Chiapa de Corzo, pero Tonalá y Tapachula de alguna manera tienen acumulado tiempo y tienen, bueno, una arquitectura bellísima, vamos, construida de adobe, de paredes bastante altas, con vigas, con tejas, no sé si le llaman arquitectura vernácula. Claro, arquitectura vernácula, sí. Pero esta arquitectura es muy interesante y puede ser punto de referencia para la construcción de una nueva fisonomía, bueno, del nuevo Tapachula, ¿no? Pues mucha gente, o sea, justamente uno de los defectos que al final terminan siendo virtudes es todos estos edificios viejos, incluso casas que están en este estado, pueden ser pues revitalizados, ¿no? Y poder conjugar. Aquí en Tuxtla o sea, ya se va perdiendo eso, pero aún así hay ciertos movimientos que tratan de impulsarlo, ciertos arquitectos que tratan de impulsar y de mantener vigente todas estas técnicas constructivas. Y seguramente en tu ciudad, pues, lo tienen. Ahí con un arquitecto de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Qué tanto el arquitecto es un artista o es un profesional?
O en tu Es una caso. buena pregunta. O en tu caso. Tal vez, dependiendo de la vida profesional, logras ser más artista o más profesionista. Pero yo creo que todo depende de cómo vaya el río, cómo fluya, para que puedas permitirte ser pues, artista o profesionista o combinarlos. Tú tienes un despacho exitoso, tienes un socio, con él has trabajado algunos proyectos. Coméntanos sobre ese renglón de tu actividad profesional. Bueno, yo tengo ya un despacho casi 10 años. Tengo un socio, con él fundé nuestro despacho y sí hemos tenido pues durante este tiempo la fortuna de poder ejercer y justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto puede ser artista o qué tanto puede ser profesionista? Obviamente nosotros hacemos práctica de arquitectura y nos encantaría a veces poder generar algunas ideas, ¿no? Pero siempre es el equilibrio que existe entre el cliente y nosotros. Nuestras ideas también son al final un proceso y el resultado de un proceso con el cliente. No son solo nuestras. Cuando nosotros ejecutamos nuestras ideas, claro, son nuestras, ¿no? Pero si no, siempre es un equilibrio entre lo que él desea y quiere y lo que nosotros podemos aportar. Porque al final de cuentas, un edificio cuenta una historia. Sí. La historia igual del propio solicitante de los servicios con los límites naturales de que cualquier idea se traduce en costos económicos. Claro, pero sí, es una forma bonita de decirlo. La realidad es que cualquier edificio cuenta una historia, sea económica, sea de gustos, sea de estilos, percepciones, formas de ver la vida, ¿no? Hay gente que tal vez es muy práctica, hay gente que dice, yo quiero que vean mi casa y que la volteen a ver porque es diferente, ¿no? Pero sí, si lo analizamos de esa forma, sí, cualquier edificio cuenta una historia. O gente que prefiere una casa que sea flexible porque de alguna manera es su forma de ser, ¿no? Claro. Y entonces, el traje a la medida, desde el punto de vista de la forma, de la estética, diríamos, es tarea de los profesionales de la arquitectura. ¿Y qué más nos puedes contar de toda tu trayectoria, que en este momento creo que has tenido algunos apoyos de Coneculta? No sé si fue con el proyecto de memoria. Sí, fue con el proyecto de memoria. Cuando inicié Memoria Construida, el objetivo fue iniciar con mi ciudad natal, que fue Tapachula. Y debido a esto fue que tuve el apoyo de Coneculta para poder hacer un video en el que se retrataba los edificios de Tapachula. La fotografía para ti, aparte de que hace un momento la mencionabas, ¿cómo la practicas? Bueno, me empecé a interesar acerca de los medios audiovisuales debido a mi primer trabajo. Entonces, a partir de ahí empecé a tomar diplomados de fotografía y hoy en día parte de mi práctica profesional incluye hacer fotografía de arquitectura, ya sea para pues, nuestro despacho, que sería generar nuestras sesiones fotográficas y poder mostrar nuestro trabajo, pero también para otros despachos que así lo requieran. Por ejemplo, ¿tienes un registro fotográfico de ciudades? O en algún momento a mí me dio por tomar fotografías algunas casas significativas de Tonalá. Pero obviamente no es lo mismo la fotografía de un fotógrafo de pajaritos que una arquitecta que seguramente su perspectiva y sus ángulos son diferentes. Sí, Memoria Construida cuando inició siendo acerca de Tapachula. Sin embargo, con el tiempo empecé a querer que fuera de Chiapas. Obviamente esto es complicado porque pues, Chiapas es diverso y tiene muchísimos pueblos. Entonces nos enfocamos en los más cercanos, que eran Tuxtla. Tenemos algún que otro edificio que es de San Cristóbal. Y creo que ahí, o sea, porque pues es muy grande. Y tenías uno muy cercano que es particularmente, bueno, y que no solamente Tuxtla Chico. Ay, Tuxtla Chico es bellísimo, muy pequeño, pero es bellísimo. Con casas muy peculiares. Sí, bueno, ahí podríamos ver toda la influencia pues, del café o incluso de alemanes, por decirlo así, ¿no? Sí, yo viví mi infancia en Tuxtla Chico, por eso me trae a la memoria esas casas que tenían paredes de madera, el tanque adentro de la casa, los techos de lámina, las puertas de madera muy grandes, los patios de secado de café, bueno, Cacahuatán,
¿Y qué decir Unión Juárez? No, Unión Juárez ya es vendida como ¿cómo es que le dicen hoy? La Holanda. Ajá, la Suiza. La Suiza. La Suiza Sí, del Soconusco. del Soconusco, claro. Ahí, por supuesto, están las reminiscencias arquitectónicas de los alemanes asentados y que tuvieron grandes fincas, pues la Casa Braun, que está ahí. Exactamente, que todavía, o sea, existe, está el museo, es un museo muy pequeño, Sí, es un museo que también habla acerca del café y de todo esto, ¿no? Sí, que tiene unos corredores preciosos, Así es. con jardines muy bonitos y está enclavado en esta región cercana al volcán. ¿Qué tanto la arquitectura, qué tanto este ejercicio del rescate del patrimonio arquitectónico es útil para un proyecto de desarrollo turístico, desde tu opinión? Yo creo que es muy útil porque pautas también el recorrido del turista. Entonces, a la hora de que tú pautas eso, también de forma aledaña, también le empiezas a dar identidad a los mismos pobladores. A veces, justamente este desconocimiento que tienen ciertas carreras, se queda solo en la carrera y no es conocimiento para la persona del día a día, para la persona que tal vez no tiene tanto interés en la arquitectura, pero bueno, tal vez sabe que existe tal referencia de edificio, no sabe por qué es tan famoso, pero si empiezas como a hacerlo parte del proceso, pues empieza a cambiar la dinámica y empieza a ser algo importante. ¿Qué tanto la sociedad de la información con las redes sociales permite que el arquitecto incida más socialmente? Yo creo que hoy en día hay una incidencia mayor. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo memoria, nosotros compartíamos contenido en redes y compartimos un edificio, el Hotel Humberto de aquí de Tuxtla, y algunas personas, mucha gente, empezó a comentar recuerdos de esos edificios. Entonces empiezas a crear como una dinámica en donde se van construyendo toda esta memoria y empieza a ser relevante, ¿no? Y es por ahí que se puede empezar. Claro, porque si no se perdería la historia de una ciudad. ¿Quién no recuerda el restaurante Magali que estaba enclavado precisamente, ¿no?, dentro del Hotel Humberto, y es un edificio, creo yo, que tiene que ver con un momento de la historia del desarrollo arquitectónico de la capital del estado. Económico. Y también, por supuesto, ¿no? Ese concepto de hotel que después, de alguna manera, es marginado por el concepto del hotel de Boulevard, porque la historia de Tuxtla Gutiérrez se cuenta a partir de ciertos límites. Regresando a Tapachula, de los edificios emblemáticos, yo recuerdo uno muy cercano, obviamente al Parque Central, enfrente, creo que hoy hay un museo, creo que no sé si era el edificio. ¿El Palacio? ¿Es un palacio municipal? Es muy bonito. Hay un museo ahí. Pero eso fue el Palacio Municipal original. Eso, sí, exactamente. Fue Casa de Cultura, fue el Palacio. Hoy en día ya hay un museo. Ese edificio es precioso. Y sí han tenido, para fortuna, el querer conservarlo. Ajá. Sí, y lo tienen en muy buen estado. Es una joya arquitectónica, semejante a la que se tiene aquí en Tuxtla Gutiérrez, contra esquina de un conocido banco y del edificio Maciel, donde también en algún momento fue la presidencia municipal y se convirtió posteriormente en museo. Pues te haría la última pregunta. ¿Qué recomendación le harías tú a los estudiantes? Debo decirte que en su práctica este programa es producido por estudiantes y dirigido, por supuesto, por los profesionales de la unidad multimedia. Es un trabajo hecho por universitarios, así que estamos en la familia universitaria haciendo un programa de televisión que tiene como propósito que celebremos estos 50 años. En esos 50 años, en esa parte de la historia, tu historia es muy corta, tú entras ya en este siglo, se puede decir, sí, a la universidad y concluyes tu carrera en este siglo. Los que entramos antes, los que entramos cuando en la universidad tenía 3 años, yo entré en el 78,
8, la universidad tenía apenas 3 años. Yo he caminado la historia de la universidad. Sí. ¿Qué le dirías a tus compañeros a partir de tu experiencia, a partir de esa decisión que tomaste de venirte de Tapachula a Tuxtla, entrar a la universidad? Creíste en tu universidad y la universidad, pues como tú ya bien lo señalaste, te ayudó. Yo creo que uno de los consejos que yo daría es seguir esas motivaciones internas. Y con eso me refiero a todos los proyectos que yo he creado que han sido de valor para mí, siempre han sido una idea que yo tenía y que quería mostrar. Entonces, Memoria Construida fue eso. Digo, no lo mencioné, pero también creé unos libros para colorear. Y todos estos proyectos siempre fueron ideas que tenía en la mente y que son los que más satisfacciones me han dado. Entonces, siempre sería ir hacia donde tus ideas te lleven para que puedas estar contento con lo que van generando. Pues bueno, ha sido un placer platicar con una paisana de allá del Soconusco, con una universitaria que se advierte que tenía muy claro qué era lo que quería hacer y que se ha realizado con sus proyectos y que seguramente el futuro que le viene es un futuro de éxito, porque se ve que hay disciplina, hay aplicación y sobre todo hay pasión con lo que hace. Jessy, ha sido un placer la entrevista y por supuesto estarás invitada a la celebración de estos 50 años. Ojalá. Ahora que arranquemos con el programa de Memoria 50 presentado a la sociedad. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por la audiencia.